Esto se demuestra mejor volviendo a la joven pareja. Como resultado del incremento en sus ingresos, ellos deciden salir a comprar la casa de sus sueños. Una vez instalados en su hogar, deben pagar un nuevo impuesto, denominado impuesto a la propiedad. Es entonces cuando compran un nuevo automóvil, muebles nuevos y electrodomésticos, acordes a su nueva casa. Y de pronto, despiertan y descubren que la columna de sus obligaciones está llena de deudas por hipoteca, prendas, y saldos deudores de tarjetas de crédito. Ahora, ellos están atrapados en la carrera de ratas. Llega un niño. Trabajan más. El proceso se repite. Más dinero, impuestos más altos, también denominado cambio de categoría impositiva. Una tarjeta de crédito llega por correo. Ellos la ponen en uso. Pierden el control. Una entidad crediticia los contacta, diciendo que su inversión mayor, su casa, tiene un valor considerable. La compañía les ofrece un préstamo para consolidación de deudas, dado que sus referencias de crédito son tan buenas. Y les sugieren que lo más inteligente que pueden hacer es reducir el alto interés pagado por concepto de consumos, cancelando los saldos totales de sus tarjetas de crédito. Y además, los intereses sobre el valor de su casa, son deducibles de impuestos. Ellos aceptan, y cancelan esos altos intereses de las tarjetas de crédito. Exhalan un suspiro de alivio. Sus tarjetas de crédito han sido saldadas por completo. Ahora, ellos han incluido su deuda por consumos dentro del préstamo hipotecario de su casa. Sus pagos mensuales se reducen al distribuir el total de su deuda a 30 años. Eso era lo más inteligente que se podía hacer. Sus vecinos llaman para invitarlos a ir de compras a un centro comercial, porque hay una liquidación por algún festejo importante. Es una oportunidad de ahorrar algunos pesos. Ellos se dicen a sí mismos, no compraremos nada. Solo iremos a ver. Pero por las dudas encuentren algo, deslizan una tarjeta de crédito limpia en su cartera. Vuelvo a encontrarme con esta joven pareja todo el tiempo. Sus nombres cambian, pero el dilema financiero es siempre el mismo. Vienen a alguna de mis charlas a escuchar lo que tengo para decir. Me preguntan, ¿puede decirnos cómo ganar más dinero? Sus hábitos de consumo provocan su búsqueda de mayores ingresos. Ellos ni siquiera sospechan que el problema es realmente la forma en que eligen gastar el dinero que poseen, y que esa es la causa de su inestabilidad económica. Todo esto es causado por la ignorancia de los principios financieros, y por desconocer la diferencia entre una inversión o activo, y una obligación o pasivo. Un mayor flujo de dinero casi nunca resuelve los problemas de una persona con el dinero. Hay un dicho que un amigo mío repite una y otra vez a las personas endeudadas. Si te encuentras dentro de un agujero, deja de cavar. Cuando era niño, mi padre a menudo me decía que los japoneses eran conscientes de 3 poderes. El poder de la espada, el de las joyas, y el del espejo. La espada simboliza el poder de las armas. Estados Unidos ha gastado billones de dólares en armamentos y, por eso, tiene una presencia de supremacía mundial. Las joyas simbolizan el poder del dinero. Existe un cierto grado de verdad en el dicho. Recuerda la regla de oro. Quien tiene el oro hace la regla. El espejo simboliza el poder del autoconocimiento. El conocimiento de sí mismo, de acuerdo con la leyenda japonesa, era el más valorado de los 3. Los pobres y la clase media demasiado a menudo permiten que el poder del dinero los controle. Al levantarse y simplemente intentar trabajar más arduamente, omitiendo preguntarse a sí mismos si lo que hacen tiene sentido, ellos se disparan un tiro en el pie cada mañana al partir hacia sus trabajos. Al no comprender totalmente al dinero, una amplia mayoría de personas permiten que el pavoroso poder del dinero los controle. Ese poder es usado en su contra. Si usaran el poder del espejo, se preguntarían a sí mismos, ¿tiene sentido todo esto? Muy a menudo, en lugar de confiar en su sabiduría interior, ese genio que cada uno tiene dentro de sí, mucha gente se deja arrastrar por la multitud. Ellos simplemente hacen cosas porque la mayoría las hace. Se conforman en lugar de cuestionarse. Muchas veces, repiten sin pensar algo que les fue dicho. Ideas como, diversificar, la casa es un activo, o tu casa es tu mayor inversión. Puedes obtener un recorte de impuestos si contraes mayor deuda. Busca un trabajo seguro. No cometas errores. No corras riesgos.
Se dice que, para la mayoría de la gente, el miedo a hablar en público es más grande que el miedo a la muerte. Para los psiquiatras, el miedo a hablar en público es causado por el temor al ostracismo, el temor de sobresalir, el miedo a la crítica, al ridículo, o a ser dejado de lado. El miedo a ser diferente, impide que la mayoría de las personas busquen nuevas formas de resolver sus problemas. Por eso mi padre instruido dijo que lo que más valoraban los japoneses era el poder del espejo, porque solo cuando nosotros como humanos nos miramos al espejo, encontraremos la verdad. Y la causa mayor por la que muchas personas dicen juega a lo seguro, es el miedo. Y esto es aplicable a cualquier área. Deportes, relaciones, carrera, dinero. Es aquel mismo miedo, el miedo al ostracismo, la causa de que la gente se conforme y no se cuestione ciertas opiniones comúnmente aceptadas, o tendencias populares. La casa es una inversión. Obteniendo un préstamo de consolidación de saldos deudores, se puede salir de deudas. Trabaja más duramente. Esto está en promoción, algún día llegaré a vicepresidente. Ahorra dinero. Cuando obtenga un aumento, compraré una casa más grande. Los fondos comunes son seguros. Este juguete está agotado, pero justo tengo uno que un cliente reservó, pero no retiró aún. Muchos grandes problemas financieros son causados por seguir a la mayoría y tratar de alinearse a los vecinos. En ocasiones, todos necesitamos mirarnos al espejo y ser fieles a nuestra sabiduría interior, y no a nuestros miedos. En la época en que Mike y yo teníamos 16 años, empezamos a tener problemas en el colegio. No éramos malos chicos. Solo comenzamos a separarnos de la masa. Trabajábamos para el padre de Mike después del colegio, y durante los fines de semana. Mike y yo a menudo pasábamos horas después del trabajo simplemente sentados junto a su padre mientras él mantenía entrevistas con sus banqueros, abogados, contadores, agentes, inversores, gerentes y empleados. Allí estaba un hombre, quien había abandonado la escuela a la edad de 13 años, dirigiendo, ordenando, y formulando preguntas propias de personas instruidas. Ellos estaban a su entera disposición, y se rebajaban cuando él los desaprobaba. Allí estaba un hombre que no había avanzado con la masa. Él era un hombre que había desarrollado un pensamiento propio, y detestaba las palabras. Debemos hacerlo de esta manera porque así es como todos los demás lo hacen. También odiaba las palabras no se puede. Si usted quería que él hiciera algo, solo debía decirle no creo que usted pueda hacer esto. Mike y yo aprendimos más sentados en esas reuniones, que en todos nuestros años de escuela, incluyendo la universidad. El padre de Mike no tenía educación formal, pero sí poseía educación financiera, y, consecuentemente, tenía éxito. Él solía decirnos una y otra vez las personas inteligentes contratan personas que son más inteligentes que ellos. De manera que Mike y yo nos beneficiamos al pasar esas horas escuchando y, en el proceso, aprendiendo de personas inteligentes. Por esto, tanto Mike como yo no podíamos movernos con el dogma estandarizado que nuestros maestros predicaban. Y eso causaba los problemas. Cada vez que un profesor decía, si no obtienen buenas calificaciones, no les irá bien en el mundo real, Mike y yo simplemente levantábamos nuestras cejas. Cuando se nos instaba a seguir procedimientos establecidos sin apartarnos de las reglas, podíamos ver cómo estos procesos escolares en verdad desalentaban la creatividad. Comenzamos a entender por qué nuestro padre rico nos decía que las escuelas estaban diseñadas para producir buenos empleados, en lugar de empleadores. Ocasionalmente, alguno de nosotros dos le preguntaba a nuestros maestros cómo se aplicaba lo que estudiábamos, o por qué nunca estudiábamos acerca del dinero y su funcionamiento. A esta última pregunta, a menudo nos respondían que el dinero no era importante, y que si lográbamos excelencia en nuestra educación, obtendríamos dinero en consecuencia. Cuanto más aprendíamos sobre el poder del dinero, más nos distanciábamos de nuestros profesores y compañeros. Mi padre altamente instruido, nunca me presionó por mis calificaciones. A menudo me pregunté por qué. Pero sí comenzamos a discutir sobre el dinero. Para cuando cumplí 16 años, yo tenía una base en relación al dinero, probablemente mucho mejor que la de mi madre y mi padre.
Podía llevar libros contables, y hablar de distintos temas con contadores, liquidadores de impuestos, abogados de corporaciones, banqueros, agentes de bienes raíces, inversores y otros profesionales. Mi padre hablaba con profesores. Un día, mi padre me estaba explicando por qué nuestra casa era su inversión más grande. Una discusión no muy placentera tomó lugar cuando traté de demostrarle por qué yo pensaba que una casa no era una buena inversión. El siguiente diagrama ilustra la diferencia entre la percepción de mi padre rico y mi padre pobre, en referencia a sus hogares. Un papá pensaba que su casa era una inversión, mientras que el otro, creía que era una obligación o compromiso. Padre rico. Inversiones, obligaciones. Casa. Padre pobre. Inversiones. Casa. Obligaciones. Recuerdo cuando dibujé para mi papá el gráfico siguiente, mostrándole la dirección del flujo del dinero en efectivo, cash flow. También le mostré los gastos accesorios que traía aparejada la posesión de una casa. Una casa más grande, requería mayores expensas, y el flujo de dinero continuaba saliendo a través de la columna de gastos. Aún hoy me sorprende la idea de que una casa no sea una inversión o activo. Y sé que para muchas personas es su sueño, como así también su mayor inversión. Ingresos, egresos, hipoteca, impuestos a la propiedad, seguros, mantenimiento, servicios, activo, obligaciones, hipoteca, y ser dueño de su propia casa es mejor que nada. Yo simplemente estoy ofreciendo una alternativa en la forma de mirar este dogma popular. A mi esposa y a mí nos encantaría tener una casa más grande y más impactante para impresionar a nuestros vecinos. Pero sabemos que esto no es una inversión. Es un compromiso, ya que hace salir dinero de nuestros bolsillos. De manera que aquí va el argumento que presento. Realmente, no espero que la mayoría de la gente esté de acuerdo conmigo porque una linda casa es algo emocional. Y cuando se trata de dinero, el aumento de las emociones tiende a disminuir la inteligencia financiera. Sé por experiencia personal que el dinero tiene una manera de convertir en emocional cada decisión. 1. En relación a las casas, señalo que la mayoría de las personas trabajan toda su vida pagando una casa de la que nunca son dueños. En otras palabras, mucha gente compra una nueva casa cada cierta cantidad de años, incurriendo cada vez en un préstamo a 30 años para cancelar el anterior. 2. Aunque las personas reciben una deducción de sus impuestos por los intereses sobre los pagos de sus hipotecas, ellos pagan todo el resto de sus gastos con el dinero que queda a posteriori del pago de impuestos. Incluso luego de haber cancelado su hipoteca. 3. Impuestos a la propiedad. Los padres de mi esposa quedaron anonadados cuando los impuestos a su propiedad ascendieron a $1000 por mes. Esto fue después de que se jubilaran, así que el incremento restringió el presupuesto jubilatorio, y se vieron forzados a mudarse. 4. Las casas no siempre aumentan su valor. En 1997, yo aún tenía amigos que debían $1 millón por una casa que se hubiera vendido en ese momento por tan solo $700,000. 5. Las pérdidas más grandes provienen de oportunidades desperdiciadas. Si todo su dinero está atado en su casa, usted puede verse forzado a trabajar más porque su dinero continúa esfumándose por la columna de gastos, en lugar de sumar del lado de los ingresos, lo que constituye el clásico patrón del flujo de dinero de la clase media. Si una pareja joven pusiera más dinero en su columna de inversiones tempranamente, sus años venideros serían más llevaderos, especialmente llegado el momento de enviar sus hijos a la universidad. Sus inversiones habrían crecido, y estarían disponibles para ayudar a cubrir los gastos. Muy a menudo, una casa solo sirve como vehículo para contraer un préstamo para esos costos de mantenimiento relacionados directamente con la casa. En resumen, el resultado final de tomar la decisión de ser dueño de una casa que es demasiado cara en lugar de iniciar tempranamente un portafolio de inversiones, impacta a un individuo, por lo menos, en las 3 maneras que se detallan a continuación. 1. Pérdida de tiempo, durante el cual otras inversiones podrían haber aumentado su valor. 2. Pérdida de capital adicional, el cual podría haber sido invertido en lugar de gastarse en pagar expensas por los altos costos de mantenimiento relacionados directamente con la casa. 3. Pérdida de educación.
Mayormente, la gente cuenta su casa, ahorros y seguros de retiro, como todo lo que tienen en su columna del activo. Como no tienen dinero para invertir, ellos simplemente no invierten. Esto les cuesta en experiencia en inversiones. Muchos jamás llegan a ser lo que en el mundo de los inversionistas se conoce como inversor sofisticado. Y las mejores inversiones usualmente son vendidas en primer término a inversores sofisticados, quienes las recircularizan vendiéndolas a la gente que apuesta sobre seguro. La declaración financiera personal de mi padre instruido, demuestra claramente la vida de alguien inmerso en la carrera de ratas. Sus gastos quedan siempre alineados con sus ingresos, no permitiéndole jamás invertir en activos. Como resultado, sus obligaciones, tales como su hipoteca y deudas de tarjetas de crédito, son más grandes que sus inversiones. El cuadro siguiente vale más que 1000 palabras. Declaración financiera de papá instruido. Ingresos, egresos, activo, obligaciones. Por otro lado, la declaración financiera personal de mi padre rico, refleja el resultado de una vida dedicada a las inversiones minimizando las obligaciones. Declaración de papá rico. Ingresos, egresos, activo, obligaciones. En la revisión de la declaración financiera de mi padre rico muestra por qué los ricos se vuelven más ricos. La columna del activo genera más que suficiente ingreso como para cubrir los gastos, y el saldo positivo es reinvertida nuevamente en la misma columna. Esta continúa creciendo y, por lo tanto, el ingreso que produce crece con ella. Comienza a generarse el resultado. Los ricos se vuelven más ricos. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Ingresos, egresos, inversiones, obligaciones. La clase media se halla a sí misma en un constante estado de lucha financiera. Su ingreso primario es a través de salarios, y a medida que sus salarios aumentan, también se incrementan los impuestos. Sus egresos tienden a aumentar en forma similar a los incrementos de salario. De ahí la frase carrera de ratas. Ellos consideran su casa como su inversión primaria, en lugar de invertir en adquisiciones que generen ingresos. ¿Por qué lucha ingresos la clase media? Ingresos, egresos, inversiones, obligaciones.